Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, gente. Esta ocasión quiero dar en detalle, ¿no? Todo lo transcurrido. Ya van como más... Bueno, con este año va a ser 5 años que voy jugando el juego. Y principalmente, bueno, poco que recuerdo, el juego lo conocí gracias a una publicación o una... Ay, ¿cómo es esto? Un anuncio de Enlisted. Y bueno, al principio no le tuve fe yo porque de hecho ya la cuenta la había creado, eh, creo que el 2020, si no recuerdo mal. Bueno, y, y bueno, es la primera vez que me meto a esto de Gallin, ¿no? De algún juego ahí relacionado con eso, porque me salía también de War Thunder, pero con lo extenso que es y encima hay un montón de vehículos después. Imposible, la verdad, debería sido jugarlo también con el corto tiempo que yo la verdad tengo, ¿no? Y siempre he destacado, o sea, yo siempre juego a las noches o máximo, y después del trabajo, ¿no? Después del trabajo, los estudios, siempre hay, cuando hay tiempo, completo algún evento o que se pueda, ¿no? O lo que hay, ¿no? Hoy en día, así es como actualmente estoy, ¿no? Por eso alguna vez estoy ahí cortado. No subo ningún video también ya. Y a veces subo, y cuando subo ya obvio es pues porque jugué bastante. Ya, entre otras cosas, al iniciar, sí, es un... Antes no había todo esto, la verdad es... ahora todo de los perks, que hay que ver también las ventajitas, que hay que... bueno, antes compraba soldados, los tenías que mejorar a los mismos soldados, creo, si no recuerdo bien. Y, y bueno, ya eso es el pasado, ¿no? Porque ahora ya es otra cosa, ya es todo como tipo War Thunder, que tienes tiers y varias armas, ¿no? Ahí puedes configurar a tu gusto. A ver, ¿qué podría destacar tal vez de lo que es el pasado, ¿no? Antes lo bueno, ¿no? Interesante, pónganle, era que había bots. Entonces era mucho más fácil nivelear, ponerle las cosas ya, etcétera. Y no me van a negar porque así era la realidad. En cuanto de las armas era lo... Bueno, a ver, algo que recuerdo actual. Ay, no me acuerdo si tenía mejoras o no, la verdad, ya tiempo pasó. Pero lo que sí recuerdo es que había armas que estaban rotas, como otras armas que no, o estaban así, media bugueadas, bueno, bufeadas creo que dicen, no sé el término, la palabra. El, pero había esos pequeños momentos donde tú, digamos, no sé, hasta que lo parchen, porque obviamente hasta lo parchen, agarrabas y no sé, un ejemplo que recuerdo ahora es el mortero de mano, ¿no? Puedes hacer 20, 30 kills, y no lo voy a mencionar porque ya hay videos, ¿no? Ya saben, hay videos de gente que lo hizo. La verdad nadie le tuvo fe a esto también, ¿no? O sea, el mortero, había poca gente, me acuerdo en esa época. O sea, es que había equipamiento que podías comprar con las órdenes de oro, me acuerdo. Y a otros las compraban, otros no. Entonces, si ahí por ahí te pillas a alguien que use algún arma rara, ponele, porque eres digamos, un jugador nuevo, es pues porque es un veterano, ponerle, de años, y la cuenta sigue activa, ¿no? Entonces, así era, bueno, lo poco que recuerdo yo. No teníamos los perros también, o sea, era cuestión de irse a matar. Y, claro, no me voy a olvidar los bugs, igual, que era un quilombo. Me acuerdo que había soldados trabados y todo el quilombo, entonces sí era un dolor, una molestia en sí, ¿no? Pero la podríamos hacer pasar, porque hasta actualmente hoy día en Listed sigue siendo lo mismo, es puro bugs, igual. Siempre que alguna cosita hay, algún bug siempre se pasa, o sea, no van a negar eso, porque algún bug no es molestoso, puede ser molestoso también para otros, no sé, pero para mí no es molestoso, ¿no? Te pasa, sí te pasa, pero
Pero sí, lo gracioso sí es que pasa algún soldado tuyo se te traba o algo. Normal. Y bueno, otro aspecto también es que no, a ver cómo era esto, recuerdo. Ah, sí, lo más cabrón que ahora actualmente, o sea, los que van a jugar ya no es pues como antes, ¿no? Y sí, los típicos artilleros acá que vienen, ¿no? Que te defienden con la IA o sea, no, bueno, no sé mucho de eso, pero eso no había antes, muchachos. Era un quilombo antes de defender tu avión. Entonces lo que uno hacía, bueno, ya que estamos aquí en mi cuenta, lo que uno hacía sinceramente, y la verdad ahora que lo pienso, sí éramos unos pendejos los jugadores, o sea, en esa época, porque básicamente no teníamos defensas. Venía un avión atrás y lo único que nosotros hacíamos era tirar bombas, no sé, ponerle así, algo así. Y el avión de por sí caía en la trampa, ponerle, o sea, tenías que calcular bien, o sea, para salir vivo de esa, porque, o sea, te puede estar disparando el avión y si no calculas las bombas, o sea, las trayectorias en sí de las bombas para que impacten a ese avión, entonces era un quilombo. Era una buena época, se les digo. Hice algunos videitos por ahí, igual en mi canal hace años, ¿no? Tiempo. Y los seguí haciendo, pero ahora si ya me ven es que ya no es necesario ponerle, ¿verdad? Como ya tenemos artilleros. Entonces como que ya no lo subo también, porque antes salía a hacer lo mismo. O sea, varios jugadores y los viejos van a saber eso. Entonces esa era la defensa de nosotros, ¿no? Antiguamente. Y a ver, otro aspecto importante, a ver, que no había antes, era... a ver, voy a hacer una memoria rebastada. Ya. Bueno, nosotros ahora, eso tienen que darse cuenta también, ¿no? Antes, cuando te tenías en una partida directamente, podrías encontrar, o sea, cualquier tipo de arma, ¿no? O sea, no estaba como clasificado por tier hoy en día, que es así, entonces podías encontrarte con cualquier pibe que tenga un, no sé, un rifle de última, digamos, no sé, bueno, en esa época, si no me equivoco, creo que la M1 Garand es la que estaba ahí, o sea, de tope era ahí, si recuerdo bien, muchachos. Y sí, cuando vino la Thompson la compré, esta fue la arma que siempre quise comprarla, por buenos recuerdos de medalla de honor y esas cuestiones, ¿no? Sí, no había un extenso armamento, bueno, ahora sí es más, ¿no? De lo que era antes. Incluso no teníamos APCs, muchachos. Y lo más importante, los rally points, ¿cómo funciona? O sea, hubo muchos problemas antes con los temas de los spams, porque te dejaban construir cerca, creo, si no me equivoco. Y también se quedaban bugueados, no me voy a olvidar que se quedaban bugueados también los respawns. Algún boludo hacía un saco ahí encima, ¿no? O sea, para trolear y te quedaba bugueado. ¿Qué más les podría decir? A ver, en tema de tanques, los recuerdos. Uy, sí, en esa época me acuerdo que, si no mal recuerdo, ojo, el Jumbo era el tanque OP en esa época, porque ahora ya miren el chingado que hay, eso es otra cosa. Si mal recuerdo, lo más antiguo que recuerdo. Tampoco el juego lo inicié, recuerdo que lo inicié en el año 2021, le di bola al juego, pero ya saben, temas personales, uno ya está ocupado, entonces tiene que... Lo dejé ir el evento de combate moderno y algún eventito más que regalaron armas y alguna fotito de perfil. Esas sí me las perdí, o sea, me perdí medio año casi yo por tema de, estudios, ¿no? Entonces, después le tuve que volver a dar a tiempo y bueno, fue mi error también, decir, porque si no me hubiera perdido un tiempo, ahorita tal vez ya hubiera tenido incluso esta decoración de acá, ¿no? Porque ya es bastante tiempo. Bueno, ahora cuál es la que dieron. Ya hubiera tenido esta de 3 años ya ahorita. Pero por esas cosas, ¿no? O sea, de no iniciar sesión o no darle tiempo al juego, bueno, uno las pierde, ¿no? Ya, ¿qué vas a hacer?
Después, las clases de los soldados, eso igual es importante. Antes no era así, pues estas cosas. Creo que solamente venía un artillero AT, era uno para tal cosa, el fusilero igual era uno, y bueno, o sea, no había clasificación así como ahora, ¿no? Que gracias a las ventajas, obvio, te da más, ¿no? Ahí como pueden ver, te da algunas ventajitas ahí como puedes ver. Entonces, eso es a tomar en cuenta también al comprar, ahora ya no es como antes. Yo no le tiro bola a esto mucho, así les digo sinceramente, pero es útil, así literal es útil sacarle, ¿no? Provecho también, por algo el juego te da eso también. Yo no le tiro bola por tema de quilombo, vulgares, todo esto. Y bueno, ¿qué más? A ver, los eventos, ¿no? Había buenos eventos antes. Estaba en auge, así les digo, estaba en auge la gente, en el mismo juego. Fue una buena época, ¿sí? Digo, incluso regalaron oro. Yo aproveché incluso de algunos concursos que habían de fotografías, o incluso subían videos de canales, ¿no? O sea, como para dar apoyo, digamos, a esos canales. Ellos subían, digamos, en su Facebook, me acuerdo, principal, y daban prioridad a eso. Más aparte de eso, a ver si recuerdo. ¿Qué más recuerdo? Y varios canales que se hicieron conocidos hoy es por eso, ¿no? Y yo, como les dije, o sea, nunca le tiré bola al canal, y por eso está así como está. Si no, ya hubiera estado como 1000, 2000, 3000, incluso ya otra cosa, ¿no? Ya no hubiera estado jugando en lista, hubiera estado haciendo, no sé, otro battle, otra cosa. Pero bueno, depende por eso del tiempo, ese es el problema también, el tiempo, y tienes que organizarte bien. Y yo intenté organizarme, alguna forma de hacerlo, digamos, consecutivamente los videos que suban, y todo este programado, porque yo la verdad no estoy atento a esto. Así, si les dejo, yo todos los videos siempre están programados de mí, y yo lo dejo ahí. Juego algunas partidas, reúno todas las partidas, cripeo todas las partidas, o sea, por minutos y todo. Entonces saco los momentos, lo edito un poquito. Ahora ya me estoy dando más caña, ¿no? Ya un poquito más de cinemática le estoy metiendo a esto, porque bueno, voy a aprovechar, también tengo que aprovechar. Y bueno, sí es un poco complicado. También las repeticiones no eran buenas. Antes había algunos bugs con las armas, que te salían martillos en las armas y todo un quilombo. Y sí, esos problemitas me acuerdo que había. No hay que olvidar el momento también de que los lanzagranadas estaban rotos igual. Todos comenzaron a usarlo como hormigas literal, y comenzaron a spawnear con puro lanzagranadas. Y yo recuerdo, muchachos, así sinceramente, bajé tanques, incluso subí algunos videos acá con esos lanzagranadas que ahora ya no funcionan. Qué maravilla, ¿no? Pero bueno, es así nomás. Y no, más fue un momento interesante. ¿Qué más podía rescatar de antes que era útil? El sistema de monedas ahora, ¿no? Ya igual cambió, ya no es como antes. Antes era una sola moneda, lo que recuerdo, creo que sí, una sola moneda. Y bueno, todo se movió, ¿no? También ahora ya tenemos puntos de investigación, ya no es como antes, que por campaña, amigo, tenías que subir las cosas. O sea, digamos, había, digamos, una línea que era, digamos, carabina, Mosin, después venía un tanquecito, y después venía un subfusil, digamos, así, póngale, ¿no? Así, un ejemplo estoy dando. Y tenías que sí o sí subir la rama de la carabina, uno, así. Después otro rama, digamos, te pedía 40.000 puntos. Ibas jugando, reunías los puntos. En ese tiempo hubiera sido útil, ¿saben por qué? Porque hay armas únicas que yo igual no conseguí. Una de esas va a ser la PPCH alemana. La tengo, pero de cargador corto. A ver. A ver, ¿dónde está? Tenemos que buscar uno que sea ametrallador, porque no vamos a pillarlo acá.
esta ermita, muchachos. Esta, por ejemplo, no sé si a ustedes les habrá tocado en las cajas, pero esta sí. Esta es la que me perdí. ¿Por qué? Porque me faltaba 5 niveles subir en Stalingrado, porque antes eran por campañas, entonces era costoso nomás subir, y especialmente para los que no meten plata al juego, sí es costoso. Para los que no le meten plata, le dan nomás, o sea, vas a subir rápido a tope. Hoy en día igual es así, ya, o sea, el tiro van a subir las cosas con premios si hacen buenas partidas, ¿no? Póngale 5000 puntos, exagerando como mínimo, y puedes llegar a más, ¿no? Entonces, esta MP41 me acuerdo que de cargador, ¿no? O sea, la de tambor, esa es la que me faltó, pero al menos para tener recuerdos me hice el evento, ¿no? Al menos, por lo menos, para tenerla ahí. Pero no la uso. Hay gente, algunos pocos jugadores que, o sea, viejos, que la usan actualmente, vi, pero no es muy común de ver, digamos. Entonces, eso me acuerdo, sí, así eran las cosas antes. Y bueno, la gente se quejó, ¿no? Porque era costoso, así desde yo, el Jumbo, me acuerdo, incluso, o el A20 y esos aviones que tenía que desbloquear. Y porque yo comencé primero, ojo, era con los alemanes. Tenía pensado americanos, ya, alemanes completé, me acuerdo esa vez, y americanos me fui. De americanos salté a los rusos, y de los rusos me fui con los japos. No tenía planeado hacer subir nada, si les digo sinceramente, ¿ya? Yo solamente quería subir alemanes y americanos, los otros dos me valía un pingo, entonces yo, bueno, por azar, ¿no? También como antes había más gente con los que yo solía meterme a jugar, entonces ya, poco a poco estuve desbloqueando cosas de los rusos, de los japoneses, sin querer, que no les digo, porque yo no quería desbloquearlos, así que así fue como terminé como estoy ahora, ¿no? Tampoco es que yo quise siempre desbloquear. Ahora, una facción preferida no podría recomendarlos, los recomendaría lo más OP, digamos, que la gente piensa, ¿no? Alemanes tienen una rama, o actualmente ahora extensa, pueden ver, ¿no? Hay muchos vehículos, tanques, armas, o sea, los rusos también, o sea, no vamos a decir que no. Tienen armas extensas, vamos. Aquí le faltaría una arma más de tier 5, pero ya, a futuro vamos a ver. Y sí, americanos. Mencionó me acuerdo que sí, cuando se dio el test server de Berlín, yo recuerdo bien el test server de Berlín, yo bueno, no le tiré bolas, les digo sinceramente. Entonces no participé de eso, y sí me sumé cuando lo liberaron de Normandía. Ahí recién le metí a jugar en lista. Y bueno, ya saben, ¿no? Ya me fui con alemanes y toda la cuestión. Pero sí, estuvo bueno, así había seleccionar, ¿no? O sea, podía elegir Moscú, Berlín, Normandía, no recuerdo más, Berlín, ya dije Berlín, ¿no? De los alemanes más, ¿no? Ya no recuerdo muy bien ya. Pero era así, yo podía seleccionar cualquiera como tu gusto, tu placer. Eso era antes, ¿no? Cuando eran todo campañas, digamos así. Y ahora, bueno, es más fácil, así les digo sinceramente. A todo lo que yo he pasado, el juego tal vez lo hubiera completado en un año y metido con premium, capaz más en un año lo hubiera hecho. Bueno, jugando de noche, obviamente unas 2 horas, 3 horas, porque actualmente yo solamente juego por los eventos como unas 2 horas, 3, exagerando, ¿no? Si le doy con mi gana, pero trato de hacerlo lo más rápido posible también, porque es cuestión de hacer el evento, ¿no? Lo bueno de este juego, siempre que me ha llamado la atención, fue que no es tan exigente, ¿no? Con sus eventos, de que todos los días, digamos, tienes que estar pendiente o no. Siempre es 2 días, ¿no? O sea, como que ellos que se dan cuenta que hay gente que anda ocupada, ¿no? Con algún trabajo o alguna cosa, entonces haces, digamos, un día adelantado el evento y te ibas, ¿no? Hablando de eso, también recuerdo que antes los eventos los podías rushear de una, o sea, hacías todo el evento así, completabas por pasos y lo hacías rápido, lo completabas.
No había eso de como ahora, ¿no? De 2 días, ¿no? Entonces la gente que es más atenta al juego fácilmente completaba el evento y ya sacaba el avión o las armas que ya regaló, ¿no? Y también, ¿no? Algo positivo que voy a decirles es que todas estas espadas que, bueno, ahora ya le regalaron en eventos, toda la cuestión, ¿no? En eventos antes te regalaban, ¿no? La verdad no le tiré bola por el tema de porque ahora ya es así, ¿no? Aquí abajo te dice factor de sprint 150 y de un hacha te dice 100, entonces ahora ya te das cuenta que con esto vas a correr más, ¿no? O sea, yo no le tiraba bola a eso antes solamente era cuestión de coleccionar armas, ¿no? De decir, está re piola esta espada y la colección y listo. Lo mismo con las pistolas, ¿no? Agarraba, digamos, no sé, estas pistolitas viejitas de aquí y decía, qué piola la pistola, ya me la guardo y listo. Entonces, era así antes, ¿no? Y bueno, por suerte, yo digo, o sea, pensó en los jugadores veteranos como los actuales, porque esas cajas también que dieron o habilitaron para comprar, o sea, ahí tenés todas las armas, te puede tocar de algún evento viejo y todo, entonces sí hay cosas que sí me gustaron porque yo conseguí escuadrones que no tenía antes, por ejemplo uno de estos, ¿no? O sea, esto es viejísimo de un evento antiguo, incluso fotos que yo no había conseguido en ese tiempo que me perdí, entonces me las pude conseguir, ¿no? Entonces es interesante eso también, recalcar. Yo nunca he sido siempre fan de criticar el juego. Si algún video lo ven y todo el contexto y todo, siempre me pareció un poco gracioso, pero a la vez te hace enfadar. La verdad, el lista para mí es como es como una persona que te saca del quicio, pero también tiene sus momentos capciosos o de gracia, digamos así, que te hacen reír, ¿no? O sea, ya chupa un huevo perder gracias a la partida, pero de todas formas ya hiciste lo que completaste, entonces eso es algo útil y está muy bueno. Los aviones, vamos a seguir hablando de aviones. Bueno, sí, a ver, vamos a hacer la práctica. Antes todos los aviones, o sea, los que le sacaban los cazas de 20 milímetros y toda la cuestión, tenían el mismo impacto que ahora tiene el jet, así, o sea, era molestoso para la gente, por eso la gente se quejó y hicieron que todo, o sea, que lo arreglen. Ese impacto que ven como explosivo, los aviones cazas alemanes, todos, o sea, los que en esa época estuvieron rotos, digamos, los destruían jumbos, cualquier tipo de tanque. También hubo muchos problemitas con el tema de los lanzacohetes, por ejemplo, que salían bugueados. Y se daba un videito por ahí, creo que subí. Entonces andaban bugueados y giraban así en 360. Los estallidos, a ver qué más. Lo más común era que te en el respawn, o sea, que te salías de zona porque los mapas mismos igual no estaban bien, digamos, desarrollados, ¿no? Entonces respawneabas y por si te caía una artillería o te focuseaba o te mataba un tanque ahí de un tiro a todo tu squad. Yo hice eso alguna vez, subí algún video donde hice 30-40 kills estando en una posición clave donde salían, o sea, los podías matar, ¿no? No había ese tiempito también donde ahora respawneas y como que tienes un escudo, ¿no? Para que no te hagan ningún tipo de daño. No había eso, entonces era un quilombo también hacer. Sí, fue muy bueno, además hicieron buenos eventos en base de la comunidad, ¿no? Y dieron un poco más de paso, ¿no? También a creadores de contenido, ¿no? Actualmente están de moderadores ahí en el foro, estoy viendo lo que estoy viendo y lo demás, ¿no? Y sí, fue una época más así de crecimiento, ¿no? No quiero olvidar también la época donde sacaron a Steam, que querían lanzar el juego y lo querían poner de paga. Eso sí fue muy X de parte de los desarrolladores o de
¿de qué persona habrá pensado eso? Digo, yo me pregunto siempre porque si el juego está gratis, ¿cómo lo piensas cobrar en Steam de paga? O sea, no, no sé qué, o será algún tipo de estrategia de marketing, yo no sé, la verdad. Pero sí, siempre hubo esos problemitas y la comunidad se dio cuenta de que había esos problemitas siempre así de que, como así, como la economía de algún país, bueno, siempre va en crecimiento y hay unas caídas. Entonces, ese problema siempre hay en la lista. Por eso alguna publicación actualmente, les digo yo, siempre algún video que hago, por eso digo, de forma graciosa, siempre hay un pico donde todos celebran, es algo bueno, digamos, hacen un mapa nuevo, unas armas nuevas, eventos nuevos y todo va bien, y después lo cagan haciendo, no sé, un evento re mal o con pocos premios y toda la cuestión, y la gente se queja, vuelve a bajar, otra vez vuelve a subir con alguna cosa así, bueno, así va y listo. No es algo que sea todo feliz y contento, entonces así concluiría pues, en listas. ¿Qué más me voy a acordar ahorita mientras estoy acá volviendo? Mientras vamos volviendo, tenemos. Sí. Los atuendos antes igual creo que hubo unos pequeños problemas, ¿no? Con el tema del. Ya recuerdo. Esto de acá que decía trajes por Moscú, Berlín, Stalingrado, no había antes también. Antes un traje que comprabas para tus soldados y era para todos. Cuando cambiaron todo el tema, igual a mí me arruinaron porque yo, a ver, les voy a dar un ejemplo. Ya no decoro a los soldados. Estos soldados que llevaban medallas, yo los tenía bien tuneados, pónganle, mira, algunas cosas me compré yo, pero el tema de que es una chingadera ahora, ¿no? De usarlos, mira. Entonces yo ya no tiro bola a la apariencia, también algún día le tiraré bola porque, mira, tengo un montón para comprar estas cosas, también para cambiar su nombre a los soldados, pero yo no le tiro bola a eso. Pasando de eso, creo que no tengo nada más que decir. Vamos a continuar con la parte 2 y vamos a hablar, a ver, no sé qué les gustaría hablar a ustedes. ¿Ustedes qué les gustaría saber? Porque debe haber gente nueva aquí que no debe saber cómo habrá sido el juego antes, ¿no? Entonces era así. De todas maneras, hay videos viejos, pueden verlos. En otros canales también hay. O sea, en lista hay para rato, no lo sé. Entonces, bueno, deseo suerte nomás al jugar en Listed. Bonito el juego, pero yo les recomiendo actualmente que jueguen con compañeros nomás. 4, 8 y si se puede además, ¿no? El juego está tan actualmente yo lo que veo es que hay gente que es nueva y está subiendo a tier 5 y se los estamos papeando, ¿no? Entonces bueno, suerte además le dijera yo, y revisen su armamento hoy en día porque tienen que ver bien que aquí, o sea, como ahora le sale tier 5, ¿no? Que está todo, ¿cómo puede estar en tier bajo aquí? Bueno, yo ya tengo mis configuraciones aquí, mis presets como le dicen, y bueno, tengo también mis presets para estar haciendo videos acá, entonces ya, un quilombo ya lo tengo, así que revisen eso bien, muchachos. Bueno, gracias por ver, a ver si alguien ve, ¿no? Y nos vemos en otro episodio, ya será.